Muy buenas noches tengan todos los presentes. Bienvenidos a este taller por parte de cursos y capacitaciones. Quisiera saber inicialmente si me están escuchando en el chat. Perfecto. Bueno, muchachos, vamos a dar entonces inicio a lo que es este taller. Bueno, antes de empezar sobre las diferentes herramientas que nos está proporcionando ArcGIS y Python para la automatización de tareas, pues vamos a hablar solamente unos minuticos acerca de lo que es Python. Entonces, básicamente Python es un lenguaje de programación poderoso y fácil de aprender, cuenta con estructuras de datos eficientes y de alto nivel, es un lenguaje ideal para scripting y desarrollo rápido de aplicaciones sobre la mayoría de plataformas debido a su lenguaje elegante, su sintaxis, su tipado dinámico y junto con su naturaleza interpretada. ¿Me confirma si me están oyendo? Por favor. Ok, perfecto. Carolina, creo que el problema va a ser de tu red, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las características de Python? Que es de alto nivel, que es un lenguaje interpretado, multiplataforma, multiparadigma, es decir, que me permite hacer programación imperativa, programación funcional y programación orientada a objetos. En este caso, esta última es la que se utiliza en los sistemas de información geográfica. Para Python, todo es un objeto, desde cualquier herramienta que utilicemos en ArcGIS o en QGIS hasta cualquier geoprocesamiento que desarrollemos. Es libre, es decir, podemos tener acceso a él, tiene múltiples aplicaciones y en Python destaca por su amplia aplicación en ciencia de datos, desarrollo web, aprendizaje autónomo, aplicaciones de escritorio y aplicaciones web. Entonces, ¿por qué tenemos que aprender Python? Porque es fácil de aprender, tiene una sintaxis limpia, sencilla, es de menos escritura, es más dinámico y tiene unos resultados bastante rápidos. Python me permite escribir programas compactos y legibles. Los programas en Python son típicamente más cortos que sus programas equivalentes en C, C++, Java o por varios motivos. Los tipos de datos es de alto nivel y permite expresar operaciones complejas en una sola instrucción. La agrupación de instrucciones se hace por sangría en vez de llaves de apertura y de cierre. No es necesario declarar variables ni argumentos. Ok, perfecto. Entonces, las principales ventajas es que son adoptados por grandes empresas como por ejemplo Esri, que lo adopta como parte de su núcleo central en programación en ArcGIS. Viene preinstalado en la mayoría de sistemas y tiene una gran comunidad de desarrolladores. Viene con una gran cantidad de módulos y librerías. Entonces, ¿por qué aprender Python en ArcGIS? Entonces, es por su versatilidad y es utilizado como un lenguaje en scripts. También lo podemos encontrar en QGIS. Entonces, nosotros podemos acceder a Python en ArcGIS de diferentes maneras. Digamos, la manera más sencilla es utilizar su IDE, que se viene ya preinstalada en el lenguaje de Python. Si ustedes ven en la parte superior, aparece un icono que se llama Python. Al seleccionarlo en la barra de menús, me va a aparecer una barra que va a ser la barra, en este caso, eh, que maneja por defecto este lenguaje, esta plataforma, ¿cierto? Pueden acceder a través de ella. Yo la tengo, lo tenía en otra pantalla. Y este pues se puede considerar que es la API que tiene o que maneja ArcGIS, ¿cierto? Acá vamos a empezar a desarrollar diferentes tipos de código y ya viene preinstalado por defecto. Cuando instalamos ArcGIS en nuestra computadora,
Python se instala por defecto, de tal manera que si yo voy a utilizar una operación sencilla como lo que es una operación aritmética, como por ejemplo 3 más 5 y doy enter, automáticamente la consola me devuelve por defecto un resultado. También podemos hacer asignación de variables, ¿cierto? Si coloco que A es igual en este caso 3 nuevamente y doy enter, fíjense que aparece una segunda eh, parte de la API de Artis que me dice que qué más quiero desarrollar y coloco que B es igual a 5, ¿cierto? Entonces ya hice una asignación. El símbolo igual en Python se usa para asignar este tipo, de tal manera que si coloco A más B y doy enter, pues automáticamente Python ya está reconociendo, por eso se dice que Python es un lenguaje de alto nivel, porque ya está haciendo o ya está interpretando las variables asignadas a las categorías numéricas o a las variables numéricas que yo puse o definí por defecto. Eh, Existen diferentes maneras de limpiar. Voy a darle clic derecho, clear all, o sea, limpiar nuevamente la plantilla. Y vamos entonces a ver de una manera correcta cada una de las maneras de poder entrar a manipular cuando tenemos gran cantidad de volúmenes de datos de diferentes maneras, ¿cierto? Entonces ya conocimos la primera manera, pero ya vamos a ejecutar procesos un poco más rápido. Entonces, la primera manera de entrar a ver o a procesar diferentes tipos de información en este caso es por medio de lo que conocemos como el Field Calculator o en este caso la calculadora de campo. La calculadora de campo es un potente motor gráfico de Python que me va a permitir en este caso manipular la información en términos de atributos de, eh, de los diferentes elementos vectoriales que nosotros tengamos. En este caso tenemos un mapa político administrativo dividido hasta el nivel de municipios para Colombia, ¿cierto? ¿Qué sucede? Sé que muchos de ustedes en ocasiones cuando necesitan o quieren cambiar, pueden trabajar en Excel y a través de eso pueden hacer cambios, pueden realizar en este caso procesamientos y luego por medio de un join copian este tipo de información. Pero resulta que la primera manera de entrar a ver todo este proceso de datos es por medio de operaciones de campo utilizando la tabla de atributos, ¿cierto? Entonces, para Python, en este caso, cada dato que nosotros tenemos acá, ¿sí? Representa un objeto, cada información. Recuerden que los atributos y las filas van a ser los registros que nosotros tengamos, la cantidad de datos que tenemos. Obviamente, esto se puede considerar que puede ser una base de datos. Sin embargo, en este caso, pues podemos utilizar y manipular toda esta información de la base de datos por medio de lo que es o representa mi calculadora de campo. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta primero para qué sirve cada una de las funciones. Voy a hacer una limpieza de este pequeño dato y voy a empezar acá o a construir en este caso para, entonces agrego una columna, voy a colocar concatenar, que va a ser mi primer ejercicio con un archivo de datos de tipo texto y de 250 caracteres. Importante entender que el tipo de dato que nosotros estamos almacenando es importante cuando estamos hablando de programación. ¿Por qué? Porque no le podemos pedir un resultado numérico a una cadena de texto. Podemos multiplicar la cantidad de caracteres, un número identificado. Podemos buscar números, pero no podemos, todos los archivos numéricos acá se van a almacenar como alfanuméricos. Por tanto, no vamos a poder desarrollar operaciones aritméticas o archivos de tipo fecha, se van a comportar de una manera totalmente diferente. Entonces, el tipo de dato es muy importante para la manipulación de las funciones que podemos entrar a desarrollar. Entonces,
vamos a ver las diferentes funciones que me entrega Python ya por defecto. Si yo asigno, le doy clic derecho a la calculadora de campo, me doy cuenta de que hay dos maneras de escritura, que es Visual Basic y Python, ¿cierto? Y dentro de Python vamos a obtener en este caso diferentes funciones que me van a desarrollar eh, operaciones puntuales dependiendo del tipo de dato que tenga, como por ejemplo archivos de tipo número, texto y fecha. Entonces vamos a hacer una concatenación normal dentro de la tabla de atributos que estamos viendo. Simplemente vamos a hacer un ejercicio bastante básico. Por ejemplo, vamos a colocar en nuestro nuevo dato eh, el nombre de departamento seguido de una cadena de texto con el de nombre de departamento y el nombre del municipio con otra cadena de texto. Entonces, nuevamente vamos a dar clic derecho en la parte superior, Field Calculator, y vamos a colocar doble comillas porque estamos trabajando con una versión de Python de 2.7 y vamos a colocar en el departamento de espacio, vamos a concatenar para, en este caso, para ArcGIS, la concatenación se hace con el símbolo más. Utilizamos ahora la estructura de datos que se encuentra dentro del departamento nombre. Nuevamente concatenamos, creamos una segunda cadena de texto. Vamos a completar dentro de esta cadena de texto espacio. Se encuentra el municipio de espacio. Concatenamos nuevamente. Y ahora vamos a aplicar en este caso eh, el nombre del municipio. ¿Vale? ¿Qué hemos creado acá? Simplemente un ejercicio muy sencillo donde empezamos a concatenar toda la información que se encuentra. Vamos a dar OK. Y él empieza a calcular para cada uno de los registros esta información. Entonces, me dice, en el departamento de Caquetá se encuentra el municipio de Florencia. ¿De dónde sacó la información que puso en este registro? Por medio de esta información que se encuentra acá relacionada y por medio de esta otra información que se encuentra en esta columna como tal. Pero fíjense que el resultado final me coloca ciertas o ciertos elementos en mayúscula y en minúscula, ¿cierto? ¿Qué pasa si quiero solamente en este caso tener todos los elementos en mayúscula? Vamos a darle clic derecho, Field Calculator, y vamos a dirigirnos a Python. Y ahora vamos a utilizar funciones. Como estamos trabajando en ArcGIS, primero nosotros tenemos que colocar el campo que queremos aplicar, en este caso seguido de punto, y la función seguido de los atributos. eh, en este caso llamemos los atributos a los valores que van dentro de cada una de las funciones. De tal manera voy a copiar en este caso esta función y voy a colocar el nombre del departamento y voy a colocar una función de tipo string, de tipo cadena, como por ejemplo que la primera inicial se encuentre en mayúscula. Entonces esta es la manera correcta nosotros de escribir algo normal, ¿cierto? Vamos a escribir nuestro primer atributo seguido de la función que nosotros estemos utilizando. Si nosotros en este caso no especificamos ningún valor dentro de los paréntesis, Python lo va a reconocer como una función que se va a aplicar a todo el conjunto de datos de este atributo. Si nosotros especificamos acá algún valor o algún carácter, él va a hacer solamente énfasis en ese carácter como tal. Si yo aplico en este caso esta función, fíjense que él me marca ya por defecto nuevamente todos los primera en mayúsculas, ¿cierto? Vamos a borrar nuevamente. Ahora vamos a complicar, vamos a hacer el ejercicio anterior, pero vamos a complicar y vamos a dejar todos los elementos en mayúscula.
Vamos a dejar en este caso todos los elementos en mayúscula. Fíjense que en este caso estoy utilizando un lenguaje de Visual Basic, por eso cuando le di OK, no me lo declaró, pero podemos hacer esta misma declaración en Python, ¿cierto? Entonces tengo esta información que se va a comportar en este caso como un argumento que está escrito en otro lenguaje. Si nosotros queremos que Python lo reconozca como un proceso interno, nosotros lo que tenemos que hacer es encerrando en paréntesis y ahí él va a hacer un proceso interno de escritura. Entonces puedo ya acceder directamente a Python, opciones string, y acá vamos a colocar todas las letras en mayúscula. Por eso les digo, ustedes tienen que ser conscientes qué es lo que hace cada una de estas funciones que me entregan para poder agilizar, en este caso, el proceso, ¿cierto? ¿Qué sucedió en este caso? Todo lo que se encuentra dentro de los paréntesis se está comportando solamente como si fuera un argumento al cual se le va a poder acceder esta función. En caso de que haya mala escritura, la tendríamos que volver a copiar, pero cambiando en este caso la manera de escritura no en Visual Basic, sino en este caso, nombre del departamento en lenguaje de tipo Python. Fíjense que ya está escrito con los dos signos de admiración. Vamos a quitar esta sentencia nuevamente y ya en este caso tendríamos una manera correcta para poder utilizar las funciones en este lenguaje. Voy a copiar. Dame un segundo que se me fueron algunos símbolos. Vale, en este caso ya corregimos la escritura y fíjense que ahora tenemos todas las sentencias por medio de la función upper. En el departamento de Caquetá se encuentra el municipio de Flores. ¿Qué sucede si queremos ahora simplemente aplicar otra función que se encuentre dentro de esta función, vuestra sintaxis, ¿cierto? Podemos abrir y podemos crear esto como una función y para eso vamos a encerrarlo dentro de los paréntesis. Entonces abro paréntesis y cierro paréntesis y ya todo el argumento que se encuentra puesto en las diferentes funciones de concatenación va a ser en este caso, lo va a leer como una sola sintaxis, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar la siguiente función como string y vamos a utilizar, por ejemplo, la función replace, que es una función también que me va a permitir cambiar datos dentro de la calculadora de campo que nosotros tenemos. Entonces, buscamos la función replace. Aquí la encontramos. Y fíjense que esta función replace me va a permitir cambiar alguna letra o algún dato por otro. Pero la sintaxis de esta función replace es que dentro de ella sí va a tener argumentos que son necesarios para la correcta ejecución. Entonces, ¿cómo completamos nosotros los argumentos? Ponemos comillas sencillas, coma y otra vez comillas sencillas. Dentro de las primeras comillas sencillas va, por ejemplo, el nombre que queremos cambiar. Entonces, vamos a colocar departamento, que va a ser el nombre que queremos reemplazar y ya no lo queremos colocar como departamento, sino lo queremos colocar como las siglas DPTO, en este caso la escritura que estamos manejando dentro de la tabla de datos, ¿cierto? Entonces, fíjense lo que sucedió. Estamos aplicando diferentes funciones. Ya no estamos aplicando funciones
tanto de concatenación como de qué, como de poner todo en mayúscula y al mismo tiempo estamos usando una función que me está permitiendo cambiar la palabra departamento con depto, ¿cierto? En el depto de Caquetá se encuentra el municipio de Florencia. ¿Qué sucede? Python o ARDIS trabaja con datos que puede tratar de diferentes campos o de diferentes atributos, o puede trabajar ya con datos que se encuentran dentro de los mismos atributos que ustedes pueden ver. Entonces, si nosotros borramos en este caso toda esta sintaxis y colocamos la función concatenación que se encuentra, pero ojo, si nosotros trabajamos con información que se encuentra dentro del mismo atributo, él automáticamente cuando está creando información nueva, al mismo tiempo empieza a destruir esa información. Entonces, por ende, solamente cuando consideremos que sea necesario, trabajemos sobre las columnas indicadas. De lo contrario, pues vamos a caer en el error de que la información que generemos vamos a tener nuevamente que escribir el código para poder sacar esta información. Entonces, fíjense que ya en este caso usé la función concatenar y a ella pues simplemente voy a aplicarle la función capitalis, que me va a permitir devolver solamente la primera letra en mayúscula y el resto en minúsculas. Entonces, de esta manera podemos reducir la sintaxis que creamos con anterioridad. Entonces, fíjense que ya solamente la primera me quedó en mayúscula y el resto me quedó en minúscula, ¿cierto? En el departamento, en el delta de Caquetá se encuentra el municipio de Flores. Importante, esto es una manera de escritura. Sin embargo, para Python, todos los caracteres que se encuentren en doble comillas corresponden a cadenas de string. Por ende, yo puedo en este caso concatenar varias cadenas de string siempre y cuando, o varios tipos de argumentos, siempre y cuando se encuentren dentro de estas comillas dobles, ¿cierto? Nosotros podemos obtener el mismo resultado, digamos que colocando en el departamento de, en este caso quiero un espacio que puedo concatenar dándole más, comillas dobles nuevamente, espacio, más, nuevamente comillas dobles. Bueno, acá vamos a colocar en este caso nuevamente la función. Más, en este caso vamos a crear comillas dobles espacio, más, comillas dobles, se encuentra el municipio de, más comillas dobles, espacio, más y el nombre del municipio. En este caso, simplemente lo que agregamos fueron los espacios entre comillas dobles. Y es importante tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque a veces nos puede parecer varios errores si no tenemos una sintaxis óptima al momento de que el software lo reconozca, en el momento en que ejecutamos la acción. Simplemente lo que hemos hecho es concatenar. Ahora no queremos, en este caso, que sean mayúsculas, sino queremos coger todo el argumento y volver que cada palabra sea mayúscula. Entonces ya saben, cerramos entre comillas para que él lo reconozca como un solo argumento y ahí sí declaramos, en este caso, la función que queremos aplicar. En este caso vamos a aplicar la función upper, no, tile. Dame un segundo que no la encuentro ahora. Tile. Ya lo combinamos y ahora sí aplicamos la función, ¿vale? Entonces ahora tenemos que cada palabra
el inicio de cada palabra se encuentra en mayúscula. Entonces, tenemos una tarea importante y es entender o revisar dentro del catálogo de Esri cuáles son las diferentes funciones y cómo se forman o cómo se fomentan los argumentos, tanto en Visual Basic como la manera de escritura en Python. Entonces recuerden, de esta manera nosotros podemos manipular los datos que nosotros tenemos sin la necesidad de pasarlos a Excel o sin la necesidad de exportarlos y así un join, ya que nos va a permitir, por ejemplo, esta función join también es bastante útil, ¿sí? Esa función del len pues nos devuelve en este caso la longitud de los datos que tenemos. La función format pues nos devuelve el tipo de formato de carácter de datos que tenemos. ¿Sí? La función replace pues me va a permitir reemplazar los datos que nosotros tenemos dentro de los caracteres de tipo de texto, en fin, entre otros. Entonces esta es la primera manera que nosotros podemos manipular datos en ArcGIS, ¿cierto? Conociendo en este caso las funciones que podemos empezar a utilizar. Resulta que existen dos maneras, en este caso, diferentes, de poder entrar a realizar procesos automáticos. Ya realizamos procesos automáticos dentro de la capa, dentro de la tabla de atributos. Pero resulta que Artis tiene un módulo de geoprocesamiento. ¿Qué es un geoprocesamiento? Es un, es un proceso algorítmico que hace que me realiza una función en donde vamos a tener en este caso en cuenta que los atributos, la geometría, la ubicación espacial del elemento, entre otras cosas. Y va a tomar en este caso esos datos en caso de que si es una función de tipo de geometría, va a tomar el dato como si fuese un archivo de tipo eh, llamémoslo en este caso, como si fuera un archivo de tipo de dibujo y me va a permitir realizar funciones espaciales. ¿Sí? No es que sea un archivo de dibujo, no es que sea un archivo digital, bueno, es un objeto ubicado espacialmente. Sin embargo, hay geoprocesamientos aplicados a este tipo de información espacial en cuanto a la forma. Hay otros que se encargan de pulir los atributos, hay otros que se encargan de pulir la proyección. Pero entonces, hacerlo de una manera automática se resume en qué? Se resume en que cada, como les dije al inicio de la clase, cada procesamiento que nosotros realicemos en ArcGIS es básicamente una función que ya se encuentra preestablecida de algo que se denomina ArcPy. ArcPy es digamos, los ficheros o las librerías especializadas encargadas de realizar ciertas acciones específicas dentro de ArcGIS. Lo digo de otro modo. En el momento en que nosotros vayamos a crear, por ejemplo, vamos a crear acá dentro de mi disco una carpeta nueva que voy a colocar webinar ArcPy. Y voy a crear en este caso un código que me va a permitir crear varias carpetas dentro de mi ordenador, ¿cierto? Para ello yo necesito crear o tener en cuenta un software, en este caso va a ser un software que no es una IE, sino va bien como un software que me va a permitir en este caso reconocer la correcta escritura del lenguaje de programación y para esto pues este software se llama Notepad++. Es simplemente un lector de texto y este lector de texto básicamente lo que me va a hacer en este caso es reconocer que todo lo que escriba tenga una correcta sintaxis en el lenguaje de programación adecuado. Entonces voy a colocar lenguaje Python y voy en este caso a crear un nuevo archivo. Darle que no. Voy a crear mi archivo número 1 y voy a colocar código para hacer carpetas.
El código que maneja Windows, en este caso, perdón, las librerías que maneja Windows para la creación de este tipo de información, viene a ser o a ser partícipe de algo que se llamaba el módulo OS. Voy a colocar acá Python nuevamente. Entonces, lo primero que uno hace es importar el módulo que va a trabajar. En este caso, yo importo el módulo OS. En caso de ArcGIS, cuando uno va a trabajar un geoprocesamiento, uno lo que va a hacer es importar el módulo que se denomina como ArcPy, ¿cierto? Entonces, el módulo ArcPy es el que me va a permitir llamar cada uno de las, digamos así, de los ficheros o de la información que se encuentra ya preestablecida dentro del núcleo de ArcGIS. Entonces, voy a dejar por ahora este primer ejemplo, import os. Voy a crear unas carpetas y para ello voy a crear primero un ciclo de carpetas. Entonces voy a colocar que para X, que va a ser mi variable dentro de un rango de 1 a 10, me cree lo siguiente. Hay algo que se llama indentación, que es para que funcione dentro del código 1, 2, 3, que son 4 espacios. Y voy a llamar en este caso a mi opción ruta. A mi variable voy a asignarle a esa variable, en este caso una variable de tipo texto que se va a denominar carpeta, más la, la conversión del dato X que va a tomar en este caso los valores de 1 a 10, pero en archivo de tipo texto. Ahora voy a crear mi carpeta o mi creación de carpeta y aquí es donde viene algo que es bastante importante y es la asignación de la herramienta que nosotros vamos a utilizar. En este caso, yo estoy utilizando una herramienta para la creación de carpetas, que ya sé que se llama mkdir, pero lo primero que vamos a hacer es llamar el módulo, ¿cierto? Como ya sabemos, importamos en este caso un módulo que se llama os. Cuando usamos la herramienta va a tener primero una función os punto, y ahora sí voy a usar en este caso la herramienta que me va a permitir en este caso crear eh, las carpetas. Entonces voy a crear os.mkdir, pero ¿qué me va a crear? Lo que ya establecimos dentro de la variable de ruta, que va a tener en este caso la salida de lo que se llama carpeta, ¿cierto? Entonces voy a colocar ruta, cierro, y finalmente voy a colocar finalizado en un print. Entonces que me devuelva en este caso print, entre comillas sencillas, finalizado. Y cierro mi clip. En este caso simplemente creé un código para crear carpetas. Voy a guardarlo. Voy a guardarlo dentro de la carpeta, en este caso que creé, el webinar ArcPy, y lo voy a dejar como un archivo de extensión .python o python.py, ¿vale? Vamos a colocarle creación de carpetas. Guardamos. Y fíjense que cuando yo creo un archivo, en este caso, con extensión .py, ya en este caso Windows me lo reconoce con un símbolo y me dice, si tú lo abres, pues vas a tener un script y este script pues va a contener en este caso, lo abrí clic derecho con IDL y va a crear en este caso la información. ¿Qué pasa si yo corro en este caso el módulo? Si me quedó correctamente escrito, pues me va a aparecer finalizado y automáticamente las carpetas que yo creé se van a crear dentro de la dirección que yo ejecute el archivo. Si ven, bueno, en este caso Python empieza desde 0 hasta 10, entonces por eso me creó solamente 9 carpetas, pero la idea es eso. Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Ejecutamos un archivo o un scripting con una herramienta y un módulo que ya se encontraba preestablecido. Lo mismo sucede con ArcPy. ArcPy, cuando nosotros creamos en este caso una herramienta, él va a establecer un script de lo que es la ejecución del dato, ¿cierto? Entonces, si nosotros realizamos alguna acción, por ejemplo, vamos
a realizar un geoprocesamiento de disolver o de englobar toda esta información que nosotros tenemos acá, pues cuando él lo ejecute, vamos a ver cuál es el resultado. Voy a guardarlo por defecto. Voy a dar OK. Y él empieza a ejecutar el archivo, lo guardé por defecto. Simplemente lo que está haciendo es que me está mostrando en otra capa vectorial toda la información unida de cada una de estas divisiones político-administrativas en algo más grande, ¿cierto? Entonces, esta herramienta que nosotros usamos es una herramienta de edición vectorial, pero que se enfrasca es ¿en qué? Que se enfrasca es, en este caso, en la representación visual o en la representación geométrica del elemento en sí. Entonces, fíjense que ya no tengo, en este caso, una división político-administrativa eh, en municipios, sino tengo en este caso, es toda la división del país como tal. Pero, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros en este caso? Poder ver a manera de código cómo fue que se efectuó esa operación. Entonces podemos abrir la segunda opción que nosotros tenemos, ¿cierto? Y poder llamar en este caso en resultados, nos vamos a resultados, extendemos el resultado y revisamos el archivo que hace dissolve, podemos extenderlo y donde dice output figure, vamos a llamar directamente a lo que a la operación que él realizó, ¿cierto? Entonces, él me da la entrada por defecto y me dice que le aplicó la opción de dissolve. Y es una manera visualmente de empezar a ver cómo ArcGIS empieza a llamar o cómo ArcGIS empieza a visualizar por lo menos la ruta de salida. Entonces, aparece esta función que se denomina R, que va antes de un carácter o de una ruta. ¿Para qué? Para decirle a Python que estos caracteres que ustedes ven acá no los tome como caracteres especiales, sino los tome simplemente como archivos de ruta que se encuentra dividiendo. Y fíjense que en este caso él me dice la opción de RAW o la opción como de que me tome todo este carácter como un solo dato. Me dicen aquí, esta es la opción de almacenamiento donde se encuentra, en este caso, lo que acabamos de ejecutar, ¿cierto? Entonces es una GD por defecto que me entrega ArcGIS. Ahora, el siguiente carácter va a ser en este caso, como se llama el check file que nosotros tuvimos, que en este caso se llama mgn político dissolve. Entonces, arrastrando esto, ya vemos que hay una manera de escritura, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede ahora si nosotros vamos a aplicar o vamos a buscar una herramienta dentro de ArcGIS? Vamos a buscar dentro de la herramienta Search y vamos a buscar la herramienta más básica, que es simplemente determinar un área de influencia. Todo se hace por medio del buffer, ¿cierto? Si nosotros llamamos esta herramienta buffer y la llamamos a la, digamos, a la interfaz o a la API de Python, fíjense en algo. Fíjense que aparece una manera de escritura que se denomina o una sintaxis que hace parte de Python, y es que cuando uno llama una herramienta, primero tiene que acceder al módulo. Y acá es donde viene el punto. Si vieron ustedes cuando creamos en este caso las carpetas, nosotros colocamos os.mkdir. Esta sintaxis es utilizada para darle a entender a Python o a ArcGIS que vamos a usar esta herramienta que se encuentra dentro de este módulo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que es ArcPy. Es un conjunto de herramientas, de ficheros que se encuentran dentro de un módulo especializado ya preinstalado por defecto en ArcGIS. Que nosotros podemos empezar a automatizar procesos con esta manera de escribir, sí lo podemos hacer. Ahora viene la segunda parte de lo que es la sintaxis de la herramienta, o sea, lo que es ya o lo que hace en este caso la herramienta. Si ustedes ven, esta consola de Python en ArcGIS ya tiene preestablecida ayudas, ¿cierto?
a medida que yo empiezo a escribir, me dicen qué es lo que tengo que hacer. Entonces ya utilicé en este caso la primera herramienta que es el buffer análisis y si yo pongo mi mouse dentro del paréntesis, él me dice sobre cuál información quiere tener. Y eso es algo importante porque eso es lo que se llama argumentos dentro de la función. Y estos argumentos cumplen una función muy importante que dependiendo de la posición en la que se encuentre dentro de algo que se conoce como una lista de datos, ¿sí? Va a tener características importantes y acá dentro de esta herramienta que se encuentra en la parte derecha, Python me está diciendo, dentro de la herramienta que acabas de poner como buffer análisis, el primer campo de entrada después del paréntesis en este caso es el campo de entrada in further, o sea, lo que nosotros vamos a poner dentro de esta información. Entonces vamos a colocar en este caso la información que acabamos de sacar del dissolve, ¿cierto? Y véanse cómo esto Python lo escribe con comillas sencillas, porque hace parte de una capa que ella reconoce como entrada. En caso de que nosotros quisiéramos llamar una capa por defecto que se encuentre en el directorio de nuestro ordenador, nosotros podríamos simplemente colocar la ruta de la capa que estamos utilizando, ¿cierto? Para ello, podemos en este caso venir a propiedades o en la GDB por defecto y buscamos en este caso simplemente la ruta donde se encuentra la capa como tal, ¿cierto? Entonces aquí simplemente me vine a la parte de general, copié la ruta donde me encuentro y podemos en este caso borrar en este caso esta información, poner la ruta, pero recuerden, antecederla con la letra R y colocarla en comillas sencillas. ¿Para qué? Para que en este caso Python la lea de manera correcta. Entonces él sabe ya que en este momento él toma esta ruta como el primer argumento. ¿Qué pasa si yo coloco la coma? La coma es el separador en este caso de cada uno de qué? De los argumentos que tiene esa función. Si yo coloco coma para esta versión de ArcGIS, que es la 10.5, él me subraya el siguiente dato o la siguiente capa donde yo quiero poner. En este caso me va a colocar la ruta de salida que yo quiero colocar, ¿cierto? Entonces, para no hacer tan extenso este, este, este módulo y enfocarnos en otras cositas, pues podemos en este caso utilizar la ruta de salida que utilizamos o en ArcPy. Voy a seleccionar acá esta ruta. Nuevamente, control B, ya saben, muchachos, letra R seguido de comillas sencillas. Y en este caso necesitamos darle el nombre a él y la extensión a lo que nosotros vamos a denominar. Entonces lo vamos a denominar como buffer raya piso 10M de 10 metros punto SHP. Si no le colocamos la extensión, no nos va a ejecutar el procedimiento que nosotros tenemos. Lo siguiente es coma, el siguiente argumento que nosotros vamos a colocar por defecto. En este caso, el siguiente argumento que por defecto es la distancia. Vamos a colocar 10 kilómetros, nos dice el siguiente argumento, que podemos irlos llenando o dejarlos por defecto en el momento en que cerremos paréntesis, ¿cierto? Esta es una manera básica en la que nosotros podemos utilizar en este caso la ejecución de los datos de la información. Como la ruta es tan grande, vamos a ver si se puede ejecutar. Oh, gracias, Juan. Gracias, Juan. Entonces, fíjense que a medida que yo coloco comas, inclusive esta herramienta me empieza a mostrar ayudas. Pues si yo quiero full el elemento, coloco un elemento redondeado, round, coloco como, quiero todos los elementos que se encuentran, ¿cierto? Y de esa manera puedo empezar a utilizar información. Si yo dejo por defecto, pues todos los demás objetos se llenan por defecto y
se puede ejecutar. Entonces, esta va a ser otra manera de ejecutar código directamente en Python, ¿cierto? Bueno, aquí no revisé. Voy a dar enter. Si me llega a salir error, pues ya apliqué y efectivamente ya se ejecutó el código. Si no se hubiese ejecutado, pues no hubiese salido ningún dato por defecto, ¿vale? Entonces, otra manera de hacer esto posible, otra manera de automatizar información. Aquí fíjense que ya se está ejecutando el código y dentro de la ruta de salida que nosotros pusimos, en este caso ArcPy, se está construyendo el check file que utilizamos. Es algo sumamente sencillo que podemos empezar a complicar. Bueno, muchachos, Juan David, muchísimas gracias por tu intervención. Estuvo muy bien. Bueno, mientras se ejecuta, existen otras maneras de creación de información o de automatización de datos usando la librería de ArcPy. Y la segunda opción en este caso va a ser, perdón, la tercera opción, ya vimos las funciones, ya vimos la primera herramienta, es por medio de algo que se denomina Model Builder o constructor de modelos. En este caso, este constructor de modelos es simplemente una interfaz gráfica y amigable de los diferentes geoprocesamientos que nosotros podemos hacer, que se traduce en una línea de código, pero que se puede interpretar de manera visual. Por ejemplo, queremos en este caso hacer lo mismo que ya hicimos, que fue realizar un dissolve y luego aplicar un buffer. No vamos a ejecutar el ejercicio, ¿cierto? Podemos llamar en este caso las capas de entrada. Y aquí hay algo importante. Todos los model builder o todos los creadores de modelos van a trabajar con tres tipos de datos importantes. El primero son los datos de entrada. El segundo dato es el dato de geoprocesamiento o la herramienta a ejecutar. Y el tercer dato es un dato de salida. Todo dato todo geoprocesamiento tiene que tener un dato de entrada, que puede ser la salida de otro tipo de información que se encuentra, ¿cierto? Entonces acabé de crear este mapa o acabé de traer este mapa de entrada para poder en este caso buscar la herramienta que ya utilizamos por medio del dissolve. Simplemente la buscamos. Lo mismo, tenemos que saber qué realiza cada herramienta para poder aplicarlo de una manera, creo que es con doble S, de una manera correcta. Entonces, fíjense que acá se me crea un pequeño dato. Puedo en este caso unirla como dato de entrada, input feature, y puedo en este caso abrir los datos y cuadrar en este caso el módulo, ¿cierto? Voy a dejarlo en la GDB por defecto, pero entonces lo interesante de esto es que yo puedo llamar todas las herramientas que quiera por defecto, ¿cierto? Como por ejemplo el buffer que estamos realizando. Lo llamo, pero entonces este buffer va a tener algo y es que yo puedo, la salida de este dato puede ser la entrada de esta información, ¿cierto? Vamos a abrirlo por defecto y en este caso, la salida que nosotros estamos empleando puede ser la entrada de otro modelo como se ve aquí en pantalla, ¿cierto? Estos símbolos que él me muestra por defecto son archivos temporales que él crea, ¿sí? En este caso, mi archivo por salida se llama dissolve1, que fue el archivo que pusimos en este caso, ya, perdón, que pusimos en este caso como nombre, ¿cierto? ¿Qué es lo importante acá? Darle una salida a este tipo de información. Colocarle ahora buffer. Sigue creando el geoprocesamiento. Tenemos que crearle las funciones, ¿cierto?
Y en este caso ya tenemos un geoproceso, ¿cierto? Que podemos visualizar de otra manera. Podemos crear varios geoprocesamientos. En este caso voy a seleccionar todos estos datos, control V, y simplemente con cambiarle el parámetro de entrada o el dato de entrada, pues ya me va a ejecutar otra cosa diferente por defecto, ¿cierto? Esto lo podemos guardar y podemos unir estos geoprocesamientos en un geoprocesamiento, digamos, por lo menos de eliminación de columnas dentro de los datos de Data Management Tools, eh, datos que se van a asociar a files, a las columnas o a las capas, a cada uno de los atributos que tenemos, los podemos unir. También es importante saber que esto se puede exportar como códigos de tipo Python, ¿cierto? Si yo exporto en este caso un código, vamos a colocar nuevamente dentro del numeral argpy y vamos a colocar ejemplo, Python scripts. Vamos a revisar ahora en esta creación, en este ejemplo, dándole clic derecho y abrir como IDL. Fíjense lo que es el código que creamos de una manera gráfica, lo pasamos a una línea de código. Que podemos entrar a manipular esta información, sí, que nos da idea de cómo funciona ARPy, sí, ¿cierto? Por ejemplo, lo primero que hacemos en todos los casos es importar inicialmente los módulos. Entonces se importan los módulos de ArcPy. Ahora, después de eso, lo que empezamos es a declarar o hacer asignación de cada uno de los parámetros de entrada, ¿cierto? Entonces, para el primer parámetro de entrada lo llamamos exactamente igual que checkfile, o así trabaja, digamos, esta herramienta, ¿cierto? Después, el segundo parámetro, utilizamos las rutas de salida y después utilizamos y aplicamos lo que nosotros realizamos, que es la aplicación de la herramienta. Entonces, RPy, que viene a ser la librería .dissolve management, que vendría a ser la herramienta, y después vienen los argumentos. Abrimos los argumentos, en este caso paréntesis, y creamos los argumentos definidos por defecto. Necesitamos conocer cuáles argumentos emplea, qué tipo de herramienta, sí, para poder hacer un correcto uso de eso. Entonces aquí está la herramienta Dissolve Buffer y esto se aplica obviamente nuevamente para el segundo proceso que copiamos y creamos, pero en este caso lo que cambia son los parámetros de entrada que estamos viendo acá, ¿cierto? Entonces esa es la segunda manera de hacerlo, ¿cierto? La tercera manera de hacerlo. Ok, gracias, Esteban. Veo mal. Ok, listo. La segunda manera de hacerlo, bueno, no. Ok, ya me di cuenta de la salida. Muchas gracias. Ya tenemos en este caso que hay otra manera de automatizar información, ¿cierto? Sin embargo, entonces la última manera de hacerlo es por medio de Excel. Excel nos ayuda bastante en el tema de la ejecución de código Python. ¿Por qué? Porque nos ayuda a poder unir varios procesos y poder desarrollar, en este caso, un script de programación para los que se nos dificulta o que estamos, digamos, todavía en este proceso de formación de código, ¿cierto? Entonces, hay otra manera de hacerlo, y es que es por lo menos en este caso, yo uso en ocasiones para poder exportar varios MXDs, voy a ubicar en este caso, quiero mostrar en este caso, bueno, digamos, estos son varias salidas gráficas que tuve que desarrollar de una manera bastante rápida, ¿cierto? Como ustedes están viendo. Pero entonces nosotros tenemos una manera de poder automatizar todo este tipo de información y es por medio de la unión de las herramientas de ArcPy y las herramientas de Excel. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir, en este caso, voy a seleccionar, si ustedes ven, voy a borrar todas estas zonas que se encuentran acá y voy a tomar en este caso todos estos MXD que ustedes ven. Voy a darle con Shift oprimido, clic derecho, copiar como ruta de acceso
Y ahora simplemente lo que voy a hacer es a dirigirme a una plantilla que tengo ya desarrollada por defecto, ¿cierto? Quiero en este caso exportar todas las plantillas o todo el set de información que se encuentra y para ello simplemente copio las rutas de entrada que se encuentran los documentos en MXD, lo vuelvo y lo pego porque necesito eh, ponerlos de cierta manera que el código me lo lea, ¿cierto? Entonces voy a hacer simplemente punto .mxd y lo voy a reemplazar punto .jpg, quiero exportarlo en JPG, reemplazamos todos los datos. Y ahora simplemente lo que hago es acomodar la información. La idea es que me quede el MXD en la parte superior y ahora sí voy a poner esto dentro de un código que ya puse de manera preestablecida. Y es básicamente la creación de la herramienta Export Data, que viene siendo MXD, el módulo arcpy.mapping.mapDocument, es decir, me va a permitir incorporar toda la información. Voy a acceder ahora a mi archivo exportar dato y voy a colocar como arcmapping.export to JPG, ¿cierto? Y esto simplemente es un ejercicio de concatenación. Voy a concatenar estos resultados a un 400%. Y ahora teniendo en cuenta la creación de estos módulos por separado, fíjense que solo estoy creando o aplicando una herramienta, pero la estoy llenando en este caso ¿con qué? Con los parámetros indicados del uso de esa herramienta, ¿cierto? Ahora simplemente lo que hago es copiarla en un archivo cualquiera eh, con extensión .py de Python, ¿cierto? Voy a guardar mi información y voy a correr en este caso la información que tengo. Bueno, en este caso me está creando un problemita, pero voy a abrir un IDL. En este caso, un IDL es básicamente eh, digamos, una interfaz amigable, pero que sí me va a permitir correr código Python, ¿vale? Voy a borrar esto de momento, voy a crear un script en Python, voy a copiar la información y ahora sí voy a correr la información. Export webinar. Simplemente lo que hice fue importar el archivo y lo estoy ejecutando. Entonces acá podemos ver cómo se empiezan a generar cada una de las salidas gráficas que puse por defecto, ¿vale? Bueno, muchachos, después del webinar lo hablamos con Roland, pero sí, la grabación va a ser enviada a los correos que ustedes usaron para entrar. Bueno, muchachos, en este caso, pues está corriendo el código. Voy a cerrar, en este caso, esta información porque creo que se quedó pegada a la RAM. Así que voy a eliminar este proceso para liberar el dato o la fuente de información. Bueno, aparece un defecto, un error. Bueno, la idea es que, a ver un segundo, creo que hicimos algo.
Voy a exportarlo dentro de mi carpeta de webinar, salidas gráficas. Un archivo .py. No me está permitiendo guardar la información. Ok, ya está correcto. Ok, ahí básicamente lo que le estamos diciendo es que me exporte de la ruta de acceso que le di del MXD y que de esta herramienta de él, pues me tome cada uno de los argumentos que puse y que se enfoque en el MXD de cada uno de los datos que estamos teniendo. Entonces ya aquí ya está ejecutando, ahora sí es un error que tengo por que no me está dejando guardar esta información, pero ya lo solucioné. Pues empecemos a ver el proceso. Bueno, muchachos, mientras tanto, mientras se ejecuta el procesamiento, para las personas que se encuentren interesadas, para las personas que tengan amigos, para las personas que quieran entrarse o adentrarse en los sistemas de información geográfica, pues CIC Cursos y Capacitaciones está sacando un curso de ArcGIS de 40 horas en vivo. Tiene el inicio o tiene una fecha de inicio el 31 de mayo del 2022 y tiene un fin el 1 de julio del 2022. El horario es de 8 a 10 de la noche, hora Colombia. Es un curso básico e intermedio. Es un curso para las personas que quieran tener capacitación acerca de lo que son los sistemas de información geográfica, el manejo y uso y sobre todo dentro de la plataforma de ArcGIS, ¿sí? Este curso tiene una duración de 40 horas y tiene un costo de 160.000 pesos colombianos o $48 en caso de que las personas que lo desean tomar no se encuentren en el país. El contenido detallado del curso, pues la idea, por eso les decimos, si ustedes conocen a personas allegadas a ustedes que les guste el contenido de CIC o que sepan eh, todo el trayecto que tiene CIC, pues en este caso tenemos un contenido detallado que va a tener una metodología donde vamos a ver una parte básica, ¿cierto? Vamos a tener una introducción a los sistemas de información geográfica, manejo de datos espaciales, configuración de sistema de referencia a coordenadas, creaciones de vectores, ediciones de vectores, manejo de tablas, simbología, etiquetado de capas, interacción con Google Earth Pro y AutoCAD, elaboración de mapas normales. Tenemos también una parte intermedia que ya es lo que es la base de datos espacial, lo que es el manejo de dominios, creaciones de dominios, creaciones de datos, lo que es la extensión .gdb, lo que es los datos raster multiparte, lo que es la topología, inspecciones de errores topológicos, creaciones eh, de datos ya limpios, herramientas de geoprocesamiento, que fue lo que realizamos en primera medida, lo que son básicas,
lo que son buffer, clip, dissolve, merge, intersect, unión, erase, diferencia, entre otras. La creación del model builder, herramientas aplicadas a la geometría, herramientas también aplicadas al análisis de datos como distancias, longitudes, lista de valores, gestión de datos, que también son herramientas que me permiten mejorar la información actual. Y tenemos un módulo intermedio, ¿sí? Intermedio avanzado, no totalmente avanzado porque eso ya vendría a ser lo que es programación, pero se van a ver algunas cosas de programación, eh, como fundamentos de teledetección, análisis de imágenes satelitales, análisis del terreno, ya con modelos digitales de elevación, interpolación con archivos de precipitación, archivos de lluvias, creación de modelos gráficos siguiendo diferentes metodologías, ya sea para el cálculo de zonificación de susceptibilidad, incendios forestales o para hacer modelos gráficos que me van a ayudar a la automatización de procesos. Un constructor avanzado de mapas, que es la construcción y diseño de impresión, y crear varios mapas dinámicos teniendo en cuenta una capa de información de datos que sea dinámica y que me permite exportar diferentes salidas cartográficas de entrada. Bueno, para los que se encuentren interesados, pues pueden en este caso agregarse si conocen a alguien que quiera adentrarse en el mundo de los sistemas de información geográfica, pues pueden inscribirse a través de los links que le estamos enviando en pantalla. ¿Vale? Bueno, vamos a ver en este caso el procesamiento de datos. Vamos a ver si se está creando la información. En este caso, fíjense que ya esta información yo la borré, ¿sí? Y se acaba de crear el día de hoy, 16:05 a las 8:10. Me crearon todas las salidas cartográficas que utilizamos. Bueno, aquí tengo algunos están desenrutados, algunos MXD, pero otros no, ¿vale? Entonces ya está creado toda la salida que ustedes pueden ver como diferentes tipos de datos y diferentes tipos de mapas, ¿vale? Entonces, de esa manera hicimos la creación y automatización de información cartográfica y la salida de diferentes por medio de una tabla de Excel y por medio de una herramienta que es la ejecución del código Python, ¿vale? Entonces, si alguien tiene alguna duda o inquietud, bueno, muchachos, espero les haya gustado el webinar el día de hoy. Espero, bueno, vamos a ver esta pregunta, espero les haya gustado el webinar el día de hoy. Estas son las diferentes herramientas de automatización de datos para la creación de procesamiento usando ArcPy. ¿Sí? Es algo relativamente básico, pero la idea es ir y empezar a ver cómo se pueden empezar a utilizar este tipo de información, ¿vale? Buenas noches, esas salidas automatizadas también se pueden generar en PDF o solo en imagen. No, también en PDF, en PNG y cualquier tipo de información. Bueno, estaba haciendo una herramienta para extraer información de tipo raster o vectorial a un check file de puntos aleatorio, a trabajar con ciertos puntos de tiempo de procesamiento es de 2 minutos, pero al trabajar con 1000 puntos el tiempo de procesamiento se dispara a casi 1 hora. Me preguntaba qué tan viable es usar ArcPy para hacer Big Data. Bueno, en este caso, digamos que Python sí tiene un defecto, pues no lo llamemos un defecto, y es que el procesamiento en Python sí se demora muchísimo más que un procesamiento en Big Data, ¿cierto? Entonces, digamos que va a automatizar el proceso, pero sin embargo, en términos de tiempo, hay otras herramientas que son mucho más ágiles y mucho más poderosas, ¿sí? Sin embargo, es una muy buena herramienta para empezar a crear información nueva.
¿vale? Bueno, muchachos, pues no siendo más, me despido. Como les digo, espero les haya gustado el webinar, el taller práctico del día de hoy. Y para las personas que tengan amigos, conocidos o familiares, pues nos pueden recomendar con este curso que vamos a empezar el 31 de mayo. Recuerden, es un curso de 40 horas en vivo. Eh, la idea es trabajar de lunes a jueves, de 8 de la noche a 10 de la noche, hora Colombia, y tiene un valor de 160.000 pesos o 48 dólares, ¿vale? Entonces, no siendo más, me despido, los dejo con Roland y Freddy, que quieren tomar la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, eh, acá estaba viendo en el chat de Zoom que estaban pidiendo la grabación de de este taller en vivo. Bueno, muchachos, si quieren ver la grabación, vamos a dejarlo disponible en nuestro canal de YouTube. Eh, Aquí por el chat les voy a dejar de una vez escrito cómo pueden buscarnos en YouTube y pues allí pueden ver los seminarios que hemos subido y también digamos que este seminario. No se les olviden suscribirse y activar la campanita para que cada vez que subamos algún evento, ustedes se puedan enterar y participar en ellos. Listo, también pues les he dejado también ahí en el chat, les voy a dejar ahí el link de inscripción al curso a quien le interese. Cualquier cosa aparecen nuestros números de WhatsApp. eh, Cualquier cosa, también les aparece los canales de comunicación, Facebook, Instagram, WhatsApp. Por allí pues nosotros estamos montando constantemente nuestros cursos y eventos que realizamos. Entonces, no siendo más, pues muchas gracias por participar en este evento. Les voy a dejar un minutico abierto para que ustedes puedan revisar el chat de Zoom y pues quienes les interese suscribirse o inscribirse en el curso puedan realizarlo. Muchas gracias, que pasen una excelente noche y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden seguirnos en Facebook, en Instagram y muchas gracias. Hasta luego, feliz noche.